implementar una fuente de poder de 5 voltios DC, vamos a necesitar los siguientes elementos. Primero, el elemento de transformación. Para este caso, yo cuento con un transformador que tiene 75 voltamperios, esa es la potencia, más que suficiente para el proyecto que quiero, o los proyectos que quiero yo eh, analizar. El consumo máximo es de 1 amperio en DC, entonces esto es más que suficiente para poderlo trabajar. Y tenemos la configuración. Este es el lado secundario del transformador y este es el lado primario. Entonces tenemos las opciones de entrada con los cables de color. Aquí tengo que el cable amarillo es el común, el que voy a utilizar como común. El cable rojo, si tengo 200 voltios de entrada. El cable naranja, si tengo 230. O el cable negro, si tengo 460 voltios de entrada. El transformador cumple la función, como su nombre indica, de transformar. Aquí hay una relación de vueltas. Cualquier voltaje que estos sean, de acuerdo al código de colores que tengo estos cables que voy a ingresar, voy a obtener siempre en el secundario 24 voltios AC. Entonces existe una relación allí, y si yo utilizo la salida o la configuración de 230 voltios, ¿sí? Voy a obtener alrededor de 12 voltios, porque si vemos la relación de 230 a 24, podemos decir que está en 10. Si yo ingreso 120, voy a obtener más o menos 12 voltios. Eso lo podemos calcular y lo podemos medir con este transformador. Entonces, el transformador pues es un inductor normalmente robusto. Este forma parte de un equipo de control, ahora lo uso para el laboratorio. Para el proyecto que necesiten realizar, lo que tienen que ver es la potencia, ¿no? Y aunque no tengan los voltajes, en este caso yo no tengo 200 voltios, no lo voy a alimentar con 200 voltios, lo voy a alimentar con un voltaje inferior, sigue cumpliendo su función, que es de transformar. No voy a tener 24 voltios AC, sino que voy a obtener entre 2 y 13 voltios AC a la final, en el lado secundario, que es en este, ¿no? Este es el lado primario. Lado primario, lado secundario. Después de la etapa de transformación, yo necesito rectificar. Utilizo estos elementos de aquí que se llaman diodos y diodos rectificadores. Este diodo es el 1N4007. La aplicación principal pues es la de rectificar. Vamos a ver si enfoca bien la cámara. Bueno, vamos a indicar nuevamente el nombre. Es el 1N4007 y necesito 4. Necesito configurar un puente de diodos rectificador para que la señal que viene en AC, que viene sinusoidal, se transforme en una señal rectificada. Luego de esta rectificación necesitamos filtrar un poco el rizado de la señal, y lo hacemos con este capacitor. Normalmente los capacitores que van a la salida del banco del puente de diodos, tenemos que fijarnos en el voltaje, ¿no? Tiene que por lo menos ser el doble del voltaje que voy a operar para no tener problemas con el capacitor. Y en este caso, como es el primero, va a ser una capacitancia grande, que es de 2200 microfaradios, para filtrar muy bien el rizado que va a tener la señal y la haga un poco parecida a DC. Tiene un lado blanco pintado, esto significa que va conectado al lado menos. Este capacitor se tiene que polarizar. Polarizar es hacer la conexión bien. Si yo lo conecto al revés, se quema, explota y puede ser peligroso si no tengo gafas eh, para manipular esto. Entonces tienen que tener mucho cuidado con estos capacitores, porque literal explotan como una bala. Adentro tienen papel y sale disparado si yo lo polarizo mal. Entonces la polarización debe ser correcta. Este tiene que ser en el lado menos de tierra y este tiene que ser en el lado positivo.
Luego de este filtrado que tengo por acá, voy a utilizar el regulador de voltaje 7805. Tengo el voltaje de entrada y va a regular internamente, tiene una regulación a 5 voltios DC, que es lo que me interesa. Al final también yo tengo que filtrar la señal o volverla estable con capacitores más pequeños, en este caso es de 10 microfaradios a 60 voltios y este también es de 4.7 microfaradios a 60 voltios. El voltaje en realidad puede ir desde 10 voltios hacia arriba, no hay problema en poner voltajes superiores. El único problema es el tamaño, ¿no? Como verán, mientras el voltaje es más grande, el tamaño también va a crecer, como la capacitancia. Entonces, esos elementos. Y con esto con estos elementos LED voy a probar la salida con un LED que va a estar conectado en serie con un resistor de 1K. Además necesito una serie de jumpers para hacer las conexiones. Unos alrededor de 10 jumpers estarían bien, vamos a utilizar menos. Pero para hacer las pruebas, para poner puntos de medición, sí es importante tener más jumpers. Lo primero que voy a configurar es mi puente rectificador con los diodos rectificadores. Entonces, yo voy a utilizarlos. Voy a hacerles este doblez un poco para que no haya ningún problema en el proto. ¿Sí? Tal vez los corte un poquito aquí para que no tenga los elementos muy salidos del proto y se hagan más estables. Entonces, aquí tengo la parte, eh, tengo una señal, tengo una pintura, ¿sí? Como plateada. Esta sería la parte del diodo que se llama el cátodo y este es el ánodo. Recordemos que el diodo es un elemento semiconductor que permite el flujo de corriente en una sola dirección, del ánodo al cátodo. Entonces, esta parte que ven de aquí, pues es la flecha o el cátodo. Entonces, en esta dirección va a circular. Entonces, yo lo pongo. Voy a poner así. Y este es mi primer diodo que va a estar en el proto. Recordemos que el proto, toda esta línea en el protoboard es un solo punto, ¿no? Toda esta línea aquí es un solo punto y la de aquí también es un solo punto, es un cortocircuito. Entonces el primero lo voy a poner así, lo voy a poner en esta forma para que se vea mejor. Ahí tenemos el primer diodo. El puente me dice que a partir de este cátodo comienza el ánodo del siguiente. Entonces así mismo doblo, alisto el diodo para introducirlo en el proto. Corto un poco estos pines para que sea más estable en el protoboard. Entonces en este mismo punto continúo y voy acá, ¿sí? De esta forma. Y por el otro lado también tengo la misma configuración
en este sentido, en cambio, en el sentido de abajo. Vamos a comenzar en este punto, pero ahí se conectan los dos ánodos. Conecto con ánodo, el ánodo acá, el punto. Un poco más. Aquí tengo entonces conectados los dos ánodos en este lado, y el siguiente diodo también lo conecto. En cambio voy a partir de aquí, ese mismo, el cátodo con el ánodo de este de aquí y hacia acá. Cátodo con cátodo aquí. Y aquí se van a encontrar los dos, el ánodo con ánodo aquí, y aquí se van a encontrar los dos cátodos. Aquí lo voy a retroceder un poco. Entonces ahí tengo configurado el puente de diodos rectificadores. Entonces aquí la señal va a ingresar y va a salir rectificada. Va a ser todo en el lado positivo, para luego seguir con el procesamiento de la señal y que se mantenga en DC. Entonces confirmo que todos estén en los mismos puntos y listo. Ahora, este puente significa que por dos entradas va a entrar a C, la que viene del transformador, en este lado del transformador, ¿sí? Y la otra va a ser DC. Entonces, yo voy a conectar, o voy a hacer mi conexión a tierra del puente rectificador. Entonces, se recomienda para tierra usar o un jumper negro o verde. Voy a utilizar un jumper negro y voy a aterrizar el primer punto donde se unen estos dos ánodos aquí. Yo coloco este jumper y voy a designar a esta línea del proto como la parte negativa. Toda esta línea hasta la mitad es un solo cortocircuito, es el mismo punto, para facilitar las conexiones. Entonces esta va a ser mi tierra, el puente rectificador, y el lado positivo es el opuesto, el que está aquí. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a hacer la conexión de el capacitor más grande de 2200 microfaradios. Voy a hacerlo y tiene que estar aterrizado. Entonces, como esto es un solo punto aquí, ¿sí? Aquí está la tierra, aquí yo puedo tener mi capacitor, lo puedo conectar en este lado, o para seguir un poco la lógica de las conexiones, lo puedo conectar aquí en este lado para poder tomar medidas. Quizás lo voy a hacer de esta manera. Aquí.
Voy a cortar un poco los cables que vienen con pines que vienen de fábrica, son largos, vienen largos para poner en mi tarjeta, y los voy a enderezar para no tener ningún problema en el proto. Entonces, de esta salida, viene acá, aquí, ahí estaría el capacitor, y le tengo que aterrizar esta parte de acá. Solamente voy a utilizar un jumper color negro para seguir la referencia de colores. Entonces tengo mi puente rectificador y mi primer filtrado, y luego voy a la regulación. Para la regulación utilizo el 7805, que va a regular el voltaje que tenga acá a 5 voltios DC, y sería mi fuente de poder para los proyectos. Entonces, para seguir ocupando, o para ocupar el menor espacio posible, yo puedo ponerlo en este lado. En este lado de acá. Puede ser aquí. Entonces, yo necesito aterrizar el punto del medio. ¿Sí? El circuito integrado 7805 tiene la siguiente configuración. Si lo vemos de este lado, esta es la pata número 1, o el pin número 1, 2 y 3. En el número 1 viene la entrada, en el 2 está la tierra y en el 3 la salida. Entonces de esa forma lo voy a conectar. ¿Sí? Aquí. Entonces voy a llevar la señal rectificada que termina aquí, y que donde está conectado también un capacitor. La llevo a la entrada del 7805. Está en la entrada del 7805 y aterrizo pata en medio del 7805. Así. En la entrada viene el puente rectificador filtrado, viene al 7805, y también ya tengo aterrizada, y a la salida yo pongo otro filtrado. Asimismo son polarizados, tengo que poner el lado que está pintado, rayado, señalizado en el lado negativo. Voy a ponerlo en este lado, este capacitor de 10 microfaradios, y en paralelo este capacitor de 4.7 microfaradios. ¿Sí? Y voy a también aterrizarlos en este punto. Estaría aterrizado. Y ahora voy a conectar la carga. La carga sería para verificar si está encendido o apagado. Voy a conectar un resistor de 1K con un diodo LED color rojo, y tiene que ser a la salida pues del voltaje. Entonces pongo resistor donde tengo los 5 voltios, ven aquí, y el diodo LED tiene aquí una muesca, una parte plana, que eso significa que es la parte negativa. Entonces se la conecto a tierra.
y con esto verificaría que se va a encender mi fuente. Entonces lo que me faltaría conectar es el secundario del transformador. Para conectar el secundario del transformador, yo voy a utilizar o voy a conectar la parte AC del puente, que serían los extremos del puente que no he colocado todavía. ¿Sí? Voy a colocar, como no me importa la polarización en este caso, porque es AC, por aquí se van a alimentar. ¿Sí? Los 110, perdón, van a alimentarse así de 12 voltios aproximadamente. Vamos a medir el voltaje al final cuánto queda. Entonces, ¿cómo lo conecto aquí? Conecto con mi secundario. Voy a utilizar yo unos lagartos que tengo aquí. Para probar. Entonces aquí ya estaría conectada el AC, vienen de este secundario, ¿sí? Y aquí va a estar entrada el AC. Tenemos que tener cuidado que no se topen los cables porque se genera un cortocircuito. Esto es muy importante, ¿no? Siempre hay que estar muy atentos a las conexiones, hay que revisar dos veces si están bien polarizados los capacitores para no tener problemas con ellos. Y vamos a probar el circuito. Voy a conectarlo con los 110 voltios para medir los voltajes. Bien, en este momento estoy listo para probar. Tengo conectados los cables en el primario que vienen a 110 voltios por medio de unos lagartos, asimismo sin hacer cortocircuito, ¿no? El amarillo está en el común y el naranja donde tendría una entrada similar a 230 voltios, pero voy a tener 110 voltios. Vamos a verificar los voltajes, vamos a medir directamente en la salida con el multímetro después de 7805 y tendrían que dar los 5 voltios, ¿no? Todo está, ya hemos revisado bien la configuración. Nuevamente vemos que no se tocan ninguno de los cables de alimentación y vamos a encender por medio de un switch conectado aquí en una regleta y medimos que el voltaje a la salida de la fuente efectivamente es de 5 voltios, como ven en el multímetro. ¿Sí? Aquí podemos apreciar una salida de 5 voltios. Y esta es la fuente para alimentar los proyectos que vamos a realizar. Es una fuente lineal, no es switchada, muy sencilla, fácil de implementar y económica. Vamos a hacer las comprobaciones de medición. Vamos a medir con un multímetro con el voltaje AC y voy a medir a la entrada en esta parte de aquí. Tengo los lagartos en AC. Voy a medir la entrada. Está en 121.9 voltios AC. Voy a medir cuánto tenemos en el secundario. Si tengo 122, alrededor de 122 voltios, ¿cuál es la transformación? ¿Cuál es la relación de transformación? Mido aquí en la parte del secundario. Así mismo, cuidado, pongo los lagartos en este punto y aquí. Y tengo 14.1209 voltios en este momento. 14 voltios. Luego voy a medir el voltaje que me está entrando un voltaje al circuito de 14 voltios en AC y ahora voy a medir
el rectificado, cuál es el voltaje rectificado. Entonces necesito colocarme aquí en este punto, me conecto aquí a tierra, ya es un voltaje prácticamente en DC y voy a tratar de conectar aquí en la entrada, sería la salida del rectificador. Tengo en AC muy poco voltaje, pero en DC tengo 17.84 voltios, 83 voltios. Y eso pues el 7805 lo va a regular a 5 voltios en DC.